Enrique. Una crema, tiene una crema. Espectacular, també una crema. ¿Te ha tocado algo? No m'ha tocat Enrique? cap premi de moment, però no m'ha tocat cap premi, Sí. però vos dic jo que quin premi vindrà així a Torrevieja, conèixer la gent del sud de la comunitat Molt bé. i de Molinos del Calvario. Verónica Ibáñez, Verónica, a punt ja d'encendre la foguera 2024. Nerviosa com estem? Muy nerviosa y muy emocionada. Queden ja minutets. Minutos. Minutos, veritat? Què sents ara mateixa? Pues tristeza, alegría de ver quemar lo viejo y volver a poder iluminar lo nuevo. Com se diu la foguera que està a punt ja d'encendre's? Libertad y oscuridad. Llibertat i foscor. A veure si ja l'estem a punt d'encendre. Alfredo! Eutenio ja t'he preparat. Eutenio ja t'he preparat. Així que ara és el moment de que Verónica, per favor, encenga la foguera. En estos moments, Verónica Ibáñez veia d'esta foguera està a punt d'encendre i que esta foguera, llibertat i foscor de Torrevella es convertisca en cendres. Ahí veiem a Verónica Ibáñez i a totes les seves madrines. La gent també s'està preparant així en aquest moment perquè volen la banyar, volen aigua. Fa molta calor així a Torrevella i este tal volta siga un dels moments més importants i el més emotiu per a Verónica Ibáñez i per a tota la foguera Molinos del Calvario. Tenim així l'artista, Antonio Benavente, a punt d'encendre la foguera. Sí, a punto. Enguany és una crítica, una injusticia que s'ha de denunciar desde Torrevieja, ¿no? Sí, una crítica que hemos hecho este año, pues reivindicando un poco el colectivo LGTBI, denunciando. Abajo pues se ven varias escenas, una de ellas pues podemos ver a un hombre con el pecho abierto, con una flecha que hay una frase, hay unas palabras contra el colectivo como maricón, bujarra y etc. Un poco con esa reivindicación del colectivo. ¿Qué significa para tú ser artista de esta foguera, Antonio? Pues para mí un placer enorme porque aquí me he criado y aquí me he consagrado como artista porque la primera vez fue aquí, la primera vez que planté una hoguera. Ahí veiem a Verónica com està a punt d'encendre esta foguera així a Torrevieja, un moment important. De la foguera veiem ahir a Aixe Àngel amb les ales obertes buscant la llum i l'escrit Antonio a peu d'ella que així de l'armari sense por ni rencor amb la front ben alta. Molta gent s'ha quedat sorpresa quan ha vingut així a Torrevella, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, por esta reivindicación del colectivo. La verdad es que es una cosa que hacía falta aquí en la Vega Baja, los pueblos ya sabemos todos, pues por desgracia como son, ¿no? Y más aquí en la Vega Baja, que somos un poco cegados, aunque no lo queramos admitir. Y bueno, pues la verdad Bueno, que això també és una expressió, no? Per a que tota la ciutadania, per a que tota la comarca vesga un poquet de llibertat i de cara a on està la societat. totalmente, la verdad es que sí, hacía falta esta reivindicación y bueno, las escenas de abajo pues recrean un poco, ¿no? esa temática de la hoguera. De fet, ahir baix veiem aquest dimoni que intenta agafar l'Àngel amb aquestes cordes, però l'Àngel se'n va, no? Perquè l'Àngel comenta i l'Àngel ja diu que ha encontrat el seu amor propi. Com d'important és l'amor propi, veritat, Antonio? Totalmente. La verdad es que sí, o sea, lo más importante es sentirse cómodo con uno mismo, ser quienes somos, es un canto a la libertad esta hoguera, como se puede ver, y la verdad es que eso, o sea, para eso se hace, ¿no? Para la gente joven y que vean que se pueden amar de otra forma y que puedes amar a un hombre, a una mujer, y da igual el sexo que tenga y de la manera que sea, o sea, todo libertad. Aquesta és la denúncia que hem fet així en Molinos del Calvario, en Torrevella. Una denúncia en la foguera artista de l'Antonio Benavente. Antonio, satisfet, orgullós, no? Més que mai, del teu treball, així. Sí, pues la verdad es que sí, muy orgulloso.
porque ya este es el segundo año que planto aquí en Torrevieja y plantar esto, además cuando el boceto lo hice y el dibujo lo hice cuando lo estuve pasando mal, porque bueno, yo he salido del armario con esta hoguera, como aquel que dice, y bueno, y pues durante esos días de salir del armario, comentárselo a la familia, tener mi pareja, pues me puse a dibujar y hemos dibujado esta pedazo de hoguera que también, aparte de aquí en Alicante, en Torrevieja, también se encuentra en Alicante, la qual s'ha llevat un premio. O sea Antonio, més que enhorabona, com d'important és tindre sempre un referent, visibilitzar el col·lectiu, visibilitzar que eixir de l'armari és el nostre dret, que ho farem quan nosaltres puguem, però quina alegria, ¿no? Que una persona jove o que una persona major arribi així i vesga una denúncia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y mucha gente que me ha escrito por WhatsApp, me ha escrito mensajes por privado, agradeciéndome la verdad es que la temática de esta hoguera, porque es una hoguera innovadora, nunca se ha planteado una hoguera sobre esto y creo que hacía muchísima falta, la verdad. Te digo una cosa, Antonio, el tacón resistís a Idal. Pues sí, la verdad que sí, ahí podemos ver el tacón, que no se quiere ir, no se quiere ir. El demonio está aguantando, el demonio es el que primero no haber caído, pero bueno, ahí está aguantando. S'està cremant, s'està convertint en cendres ja pràcticament el treball de tot un any. Tens els ulls com plorosos, els ulls plens d'emoció. Suposa que també és important perquè ara en Torrevieja continua, ¿no? És l'orgull del 8 al 13 de juliol. Totalmente, o sea, ahora ya a tope, aún queda fiesta, aún queda alegría y a preparar el proyecto del año que viene. Que queremos también que sea una reivindicación a otra cosa, ya que se habla este año del colectivo, pues hacer otra cosa diferente y que la gente cada vez que venga aquí se quede impresionada por el proyecto que estamos plantando y las cosas que hacemos. La gent està totalment impressionada en esta bellesa que veiem de les cendres. Antonio Benavente, quants anys tens? Pues tengo 21 años. 21 anys i quin referent ja així en la Vega Baja per a molts ciutadans i per a molts valencians en general. Pues sí, intentamos hacer lo que se puede, reivindicar lo que se pueda, siempre que me deje Alfredo, el presidente de la hoguera, que siempre me deja hacer de todo y me aprueba todos los proyectos y me echa una mano. Y bueno, y este año ha tocado esto y estoy súper contento porque aparte me toca a mí, porque como te digo, es una hoguera que me sale a mí del corazón. La llibertat és un dret sagrat que tot ser humà posseís. La llibertat és facultat d'obrar segons la voluntat. Quines boniques paraules que ficaven el vostre llibret de la foguera. Pues sí, la verdad es que sí, un significado de libertad, que creo que era lo que hacía falta en esta hoguera. Un significado de libertad, también de oscuridad. Hablar, pues también abajo había como un significado de la hoguera, ¿no? En cual se ponía homofobia, insultos, palizas. Tot això que se quede en la cendra, veritat que sí? Claro, Antonio, enhorabona, tenim així Alfredo, que ens ha acompanyat durant tot el dia. Alfredo Guillem, president de la foguera Molinos del Calvario. Alfredo, tot el treball d'un any ja convertit en cendra, com estàs ara mateixa? Pues es la emoción de que una comisión ha trabajado todo un año, el esfuerzo de recaudar el dinero que hemos invertido, de la fiesta que hemos dado, pero sobre todo es el comienzo de Les Fogueres 25, que es lo que más ilusiona, volver a empezar, volver a trabajar para estar aquí otra vez el año que viene. Encara teniu forces, ja agarreu forces per a l'any que ve. Sí, no, además tenemos que hablar también con Antonio, tenemos que ya proyecto infantil, o sea, ya las hogueras 24 ya son un sueño y ya vamos a por las del 25 para hacer la realidad. Què té Torrevieja que vosaltres viviu tant així estes fogueres? Què té la foguera Molinos del Calvario per a que tota la gent de la comunitat de nord a sud entenga esta passió? Pues primero el germen de las hogueras, porque Torrevieja tiene las hogueras más antiguas de la provincia de Alicante. I amb les fogueres més antigues de tota la província d'Alacant vos deixem amb aquestes imatges d'esta foguera ja convertida pràcticament en cendra, companys. Moltes gràcies, Enrique. No hem guanyat aquesta televisió de 55 pulgades, però hem guanyat un monument reivindicatiu i un testimoni a destacar, el que ens acabes de portar. Així que gràcies, Enrique.